Continuamos con el curso de Relaciones Humanas. Conocer y conocerse. Hablemos de la vejez. Para referirnos a lo que los psicólogos han llamado la senectud o la vejez, precisaremos tres condiciones que se presentan en esta etapa: el declive físico, el declive mental y perturbaciones de la personalidad. El declive físico propio de esta época consiste en la aparición de arrugas, la pérdida de fuerza. Los organismos receptores como la visión, audición y el tacto se empobrecen. La espalda tiende a encorvarse. Los movimientos ya no son tan seguros y precisos. En sí, la parte física del ser humano se ve muy afectada por la etapa de la vejez, al igual que su salud. Por su parte, el declive mental comienza y evoluciona de manera distinta en cada persona. Aunque se ha señalado que si existe una involución en la inteligencia después de cierta edad, también es cierto que algunos sujetos pueden mantenerse en excelente forma mental, incluso en edades avanzadas como los 75 y 80 años. En la mayor parte de los casos, los síntomas seniles se ponen en evidencia hasta después de los 70 años. Son las funciones propiamente intelectuales las que denotan mayor impacto. Son las aptitudes de agudeza sensorial las primeras en deteriorarse y a continuación las aptitudes motrices. Los cambios que se producen en la personalidad y las perturbaciones propias de la senectud son consecuencia de la involución de tipo biológica general del individuo. Esto quiere decir que el anciano generalmente se da cuenta de su pérdida de vigor físico y empieza a ser consciente también de que ya no tiene la misma destreza mental que mantenía anteriormente. Las perturbaciones de la personalidad en la etapa de la vejez pueden ser y pueden haber sido y surgido propiamente en esta etapa, o pueden ser la evolución de enfermedades mentales de la juventud. Los trastornos más usuales son la depresión, los cambios del carácter, la pérdida de la memoria y la ansiedad. Las situaciones difíciles propias de esta edad los hacen más vulnerables a sufrir cualquier tipo de enfermedad, tanto física como mental. Es muy importante que en esta etapa se continúe acompañando al anciano de manera natural. Tal vez sea necesario tomar algunos cuidados por la fragilidad de la persona. Sin embargo, la motivación y positivismo que le transmita a su familia será de gran ayuda para sobrellevar y entender los cambios que devienen por su edad. Salir a caminar, compartir leyendo un libro y realizar actividades que mantengan la vitalidad de la persona mayor es la mejor opción para impedir que se den enfermedades como la depresión. El cambio de carácter, aunque es casi imposible de controlar, también plantea para su círculo familiar la necesidad de tener paciencia y comprensión. Las personas, en su etapa de vejez, esperan ser entendidos y acompañados con mucho amor por parte de sus familias. En esta etapa son indispensables las demostraciones de afecto y tal vez retribuir a esos seres queridos lo mucho que ellos nos dieron durante su juventud. En cuanto al ser humano y su entorno, diremos que los inicios de la psicología en 1879, con el primer laboratorio fundado en Leipzig, Alemania, y siguiendo las orientaciones del paradigma de las ciencias positivas, que en la introducción ubicamos entre finales del XIX y comienzos del XX, optaron por una concepción antropológica, esto es, con una idea de hombre como ser individual, lo cual se tradujo en la posibilidad de llevar al ambiente aislado del laboratorio a una persona que como objeto independiente o autónomo a su entorno debía responder a diferentes estímulos bajo la observación del investigador. Este último manejaba en su laboratorio una serie de variables controladas que le permitían comprobar sus hipótesis sobre el comportamiento y la forma como problematizaba en torno a este. Era una especie de imitación de lo que solían hacer físicos, químicos y biólogos de la época, y por ende la psicología y otras ciencias sociales incorporaron ese modelo fisicalista, vale decir causalista, predictivo y cuantitativo experimental. Sin embargo, pronto se notó el inconveniente de someterse a este paradigma, del cual devino una psicología biologista y sobre todo mecanicista,
No obstante ese valioso esfuerzo por construir un discurso científico apegado a los criterios de medición, confiabilidad, validez y toda esa gama de requerimientos positivistas, o sea, cientificistas que dominaron el siglo XIX y gran parte del XX. Con ello, se esperaba no solo describir la conducta humana, sino también explicarla en términos de causalidad con arreglo a las categorías estímulo versus respuesta, que desde Pavlov y el propio Watson se habían vuelto famosas. La conducta del Homo sapiens podía ser estudiada del mismo modo que se observaba y analizaba la conducta de un gato, de un ratón, de una paloma, un chimpancé dentro de un laboratorio. Ese enfoque positivista, y más concretamente ajustado al funcionalismo behavioral, ignora, infravalora o elude precisa y explícitamente todos aquellos aspectos que imprimen especificidad al comportamiento humano, a saber, su cultura, su organización social e institucional, la interacción creativa con su ambiente, los símbolos y el lenguaje, el trabajo, sus ciencias y prácticas tecnológicas, su actitud mediada o meditada y no siempre impulsiva, su posible autonomía o capacidad selectiva, así como sus particularidades dadas por una época determinada. En una sola palabra, el desconocimiento de la vida interior de la conciencia. Existen, sin embargo, nuevas y distintas formas de ver el comportamiento tanto en la esfera teórica como en lo aplicado para llegar a un entendimiento más integral del ser humano, intentando, por supuesto, no soslayar todas aquellas variables que lo califican como tal y que lo hacen irreductible a otro tipo de especie viva. Ahora bien, la cantidad y pertinencia de dichas variables ha complejizado altamente la pregunta por el ser humano y su comportamiento. ¿Son las normas culturales singulares a cada pueblo? ¿O por el contrario, podemos descubrir su esencia y extrapolarla al rango universal? ¿Son las condiciones sociales y económicas de los individuos las que determinan sus expresiones culturales y por ello su comportamiento en general? ¿O acaso no podemos ir más allá de lo que las condiciones ambientales han determinado en el desarrollo de los individuos y los pueblos? ¿En qué medida una u otra de aquellas variables es pertinente? Es una respuesta que está sujeta a la perspectiva del investigador. Sin embargo, los estudios que más nos aportan elementos de juicio son aquellos que han estado abiertos y dispuestos al análisis de la complejidad del humano, que han aceptado la interacción de múltiples vectores externos en la formación de la conducta y que han dado a cada uno de ellos su medida justa según la comunidad o el individuo estudiado. Aquí intentamos hacer un estudio de aquellas variables externas que en constante interacción con el individuo tienen mayor o menor influencia en su comportamiento, según las condiciones específicas o su alteración con otras variables. Sin embargo, tendremos que estudiar esas variables por separado, una situación que no se da en la naturaleza, donde todas ellas actúan de forma simultánea, chocan, se desplazan o se anulan. Asimismo, debemos advertir que la elección de estas variables no implica que no existan otras posibles, no obstante, hemos considerado las presentes de relevancia significativa. Hablemos primero de la influencia ambiental. Durante los siglos XVIII y XIX, la confianza y la fe de la civilización europea en su ciencia no conoce límites. Se ha lanzado a los lugares más apartados y ha logrado dominar a extraordinarias y milenarias civilizaciones. Sin embargo, ese inmenso mundo que domina en lo económico y lo militar es un desafío para su espíritu de cientificidad rigurosa. Entre otras razones porque la diversidad es inconmensurable, las culturas disímiles hasta el extremo, y los climas y condiciones ambientales se suman a ese universo de diferencias intrincadas. Así, la aventura de la colonización es tanto efecto como causa de una nueva concepción del espacio. La mirada eurocéntrica se alejó progresivamente de los idealizados paisajes celestes para ocuparse de los despliegues de inmensidad y fuerza que la naturaleza le ofrecía. Esta nueva perspectiva, sumada a la visión darwiniana de la selección natural y el nacimiento de la geografía como ciencia, serán las precursoras del determinismo geográfico. Para el europeo,
avasallado por la necesidad de clasificar y organizar la inmensidad del mundo conocido, dicho determinismo geográfico se ofrecerá como la herramienta efectiva. Proporcionaría el marco general, donde los fenómenos, por extraños que pareciesen, se acomodarían según categorías predeterminadas. La diversidad humana y de sus formas de comportarse no escapará a este intento. Un clima templado, ventilado, un paisaje organizado y optimizado, una naturaleza intervenida y adaptada favorecía no solo la salud, sino el desarrollo de las tareas intelectuales propias del conocimiento. Por su parte, los climas cálidos, ecuatoriales, malsanos y húmedos favorecían la pereza, la modorra, el sensualismo y por ende las degeneraciones y vicios humanos. El clima había determinado así que unos sujetos fuesen los llamados a enfrentar las tareas más altas del espíritu y dominaran a otros que debían aceptar con nobleza el yugo impuesto dada su mala fortuna. El discurso que se legitimaba recurriendo a la ciencia se convirtió en la base para sustentar la acción colonizadora. Los supremos e imbatibles designios de la naturaleza habían formulado su sentencia y los países cálidos, ecuatoriales, debían preocuparse únicamente por proveer la materia prima necesaria que sería transformada en los grandes centros industriales europeos. De esta manera, a la dominación intelectual y política se sumó la económica, cerrando cualquier posibilidad de autonomía. Este uso del determinismo geográfico lo llevó al descrédito en la forma de conocimiento contemporáneo. La autonomía, la voluntad, las oportunidades mostraron que cualquier sujeto es capaz, en el calor agobiante o en el frío paralizante, de contribuir con maravillosas obras al desarrollo del espíritu humano. No obstante, sin caer en el determinismo geográfico, podemos preguntarnos ahora en qué justa medida el entorno ambiental y natural afecta a la conducta de los seres humanos. Pues una nueva perspectiva nos lleva a afirmar que si bien el ser humano no se encuentra estrictamente condicionado o determinado por el medio ambiente en el cual se desenvuelve, sin embargo, este sí influye de forma considerable en las expresiones culturales de un pueblo y, por ende, en el comportamiento de los individuos que le conforman. Tal vez en expresiones culturales como la preparación de los alimentos, los ritos sagrados, la música o los bailes es donde en forma más clara vemos esa estrecha relación del hombre y la mujer con el espacio que le rodea. La fiesta es una expresión cultural universal. No existe pueblo en el mundo que no la conozca y que no componga versos e himnos en su nombre. Sin embargo, las sustancias embriagantes utilizadas, las ofrendas entregadas, el alimento y su peculiar preparación no son sólo distintas en cada pueblo, dependiendo de su disposición en el ambiente particular, sino que determinan las acciones y los simbolismos durante la fiesta. Mientras los hombres se visten e imitan a aquellos animales que comparten su hábitat, a los cuales respetan, agradecen o temen, las mujeres practican una danza ritual relacionada con la molienda, bien sea del maíz, del ñame o la yuca, entre otras. Al mismo tiempo, la música recrea con instrumentos arrancados a la naturaleza y transformados los sonidos de las olas del mar, de las aves o de la lluvia. Por otro lado, Freud ha mostrado la tendencia humana a identificarse con un animal o una planta, donde se trasladan los sentimientos ambivalentes de amor y odio sentidos hacia el padre. Este animal o planta suele ser bajo el nombre de tótem, elevado al rango de padre de toda la comunidad. Lejos de ser este un fenómeno particular de los pueblos primitivos, el toteísmo es origen y núcleo de las religiones actuales. Tanto el toteísmo como la religión implican el traslado de objetos externos al ser humano a nuevas categorías y funciones que solamente tienen sentido dentro de los esquemas mentales conscientes o inconscientes de aquel. El ser humano, en términos de Marx, humaniza el mundo, mientras aumenta simultáneamente su propia humanización. No solo de orquídeas y guirnaldas está adornado el carro del dios griego, Dionisos, sino que bajo su yugo avanza el tigre y la pantera,
a los dioses cristianos fusionados con los dioses africanos. En los sincretismos cubanos no solo se les reza, sino que se les baña y se les ofrece miel y ron de abundante caña de azúcar que domina el cálido paisaje de la isla caribeña. El ágape cristiano, que ofrece a sus dioses y centra su cena religiosa, es decir, renovadora de los lazos sociales, religión, en el consumo de uvas y pan propias de los ambientes mediterráneos de la Roma que institucionalizó el cristianismo. Uvas y pan, desconocidos en América hasta la llegada del europeo, y que hoy adornan las mesas festivas de los cristianos del Nuevo Mundo. Así podríamos multiplicar los ejemplos. El hombre, que llamamos primitivo y al que llamamos moderno, cumple con la regla de animar la naturaleza que le rodea, humanizándola. Podemos incluso abandonar la jurisdicción del rito de la fiesta para avanzar al campo secular, y seguiremos encontrando dicha tendencia. Durante una inundación del río Magdalena escucharemos hablar de la furia de ella, de la naturaleza, de la venganza por la inconsciente contaminación. Asimismo escucharemos hablar de su bondad, absurda prodigalidad o generosidad en tiempos de subienda en el mismo río. Todos ellos son conceptos ajenos a la involuntaria naturaleza. Una vez más, el hombre la anima y al mismo tiempo la humaniza. Pero el ser humano solo anima a aquella naturaleza que le rodea y con la cual convive. Dicha naturaleza impregna sus mitos y creencias y los particulariza. Una observación determinada y detallada de las expresiones culturales de un pueblo nos hablan del ambiente en el cual han crecido. Seguramente el estudiante de la UNAT que se encuentra con una lección que le habla de la influencia del medio ambiente en el comportamiento del ser humano se siente decepcionado al encontrarse con temas como el animismo o el totetismo, los cuales seguramente considera ajenos a su realidad inmediata. Sin embargo, ese estudiante debe saber que en nuestra realidad colombiana e incluso latinoamericana, lejos de haber superado estas expresiones, las reproducimos viva y fielmente. Muchos de los ciudadanos colombianos que habitan nuestra selva, nuestros campos y nuestras ciudades expresan constantemente y en distintos grados esas formas originales de la cultura. Ahora bien, para no salir del campo real e inmediato que acabamos de plantear, podemos seguir ahondando en este y preguntarnos por la relación armoniosa del hombre contemporáneo con su ambiente. Ahora veremos la relación inversa, si se quiere, en la que el ser humano toma la iniciativa y altera el ambiente circundante. Es difícil ver a alguien que efectivamente controle el rayo o los mares como Zeus y Poseidón que lo hiciesen en la antigüedad clásica. Sin embargo, se ha logrado tal grado de alteración de la esfera ambiental que efectivamente estamos experimentando tormentas anormales o cambios de marea significativos que se atribuyen a la acción humana. También el clima. Los calores extremos o los fríos intensos que se presentan de forma poco común en distintas regiones del planeta parecen ser el resultado de lamentada actividad. Para tal grado de intervención sobre la naturaleza fue necesario el esfuerzo de muchas generaciones, actuando y pensando juntas desde la revolución industrial. Así alcanzó el ser humano a compararse en protagonismo a los antiguos dioses griegos. Pero también como estos, el hombre tiene hoy en sus manos la capacidad destructiva para acabar con pueblos, ciudades o con la humanidad misma. El ser humano puede dividir el átomo y generar reacciones atómicas. Ante un poder tal, los mismos dioses griegos habrían sentido envidia. No obstante, nosotros deberíamos aprender de ellos su mesura, su prudencia y sabiduría para que ese poder no se convierta en la propia destrucción del ser humano. Esta inquietud que nos empuja una y otra vez hacia lo que hasta ahora permanece indómito, que sea una selva que pueda producir medicamentos o materias primas, un lago o un río que pueda producir energía eléctrica o alimentos, se explica por un impulso que Freud ha encontrado como sustrato común a todos los seres humanos: la agresividad. En el sistema de Freud, cada logro cultural del ser humano es el resultado de unas renuncias instintuales que han sido deformadas hasta convertirse en las virtudes más apreciadas en la civilización. Nombraríamos el orden,
el ahorro, el arte, la fiesta, la familia, la sociedad, la educación. La ciencia, la tecnología, el trabajo y su manifestación superior, como el arte, en todas estas actividades que violan el sello de la naturaleza, que le arrebatan sus productos, que la alteran en sus formas y dinámicas y que, no obstante, son admiradas como logros de la humanidad, tienen su mecanismo motor en la renuncia instintual a la agresividad. Este poderoso instinto permite tomar la iniciativa ante la apabullante naturaleza. Gracias a la canalización de esta energía, la humanidad ha logrado someter la fuerza más poderosa que se le opone, la naturaleza. Dicha agresividad, que dejada a su libre despliegue y exteriorización, puede llevar al sujeto a destruir a otros o incluso a sí mismo. Está en nosotros para permitirnos sobrevivir en el planeta como especie, y el ser humano sobrevive gracias a la transformación de la naturaleza en un ambiente artificial, cultural, que le permite vivir de una determinada manera.